En el video anterior pudimos ver cómo funcionaba el comando Docker, de qué se trataba Docker, cómo poder identificar una imagen en el repositorio de imágenes de Docker, cómo poder bajar esa imagen a la computadora. Después también pudimos ver cómo ejecutar el comando docker run para crear un container basado en una determinada imagen al que finalmente podíamos pasarle variables de entorno, podíamos acceder a los puertos que exportaba esa imagen o ese container que estaba corriendo. Y bueno, y varias características que pudimos ir viendo que teníamos disponibles en línea de comando con el comando Docker. Bueno, más allá de eso, el hecho de tener que construir un proyecto web o de algún otro tipo, siempre requiere que nosotros utilicemos más de una imagen y más de un Docker que cumple una función distinta. Por ejemplo, en el caso de una página web básica que sea dinámica y que tenga la necesidad de poder grabar en una base de datos, vamos a necesitar un Docker con el Application Server, ya sea Apache, Nginx, lo que sea, que pueda ejecutar PHP o que pueda ejecutar Python o Perl o lo que sea. Y por otro lado, otro Docker, otro contenedor corriendo que sea el que levanta el motor de la base de datos. Bueno, esto tranquilamente nosotros lo podemos hacer funcionar con dos comandos en dos consolas, dos comandos Docker corriendo los dos containers y comunicarlos entre sí con cierta configuración. Bueno, pero digamos cuando uno ya empieza a tener entornos un poco más complejos, con 2, 3 Docker necesarios dentro de nuestra aplicación, o inclusive cuando todavía es simple y necesita al menos 2 Docker, podemos usar una herramienta que viene que se llama Docker Compose, que está dentro del mismo proyecto, es del mismo proyecto Docker, y que permite manipular más de uno o más Dockers, todos a la vez con un solo comando. Entonces, todos esos parámetros que nosotros aprendimos a pasarle en línea de comando al comando Docker, valga la redundancia, podemos especificarlos en un archivo TXT que nos queda mucho más práctico que tener los comandos escritos en línea de comando. Nosotros los escribimos y los almacenamos todos en un TXT que tiene un formato determinado y con el comando docker compose interpreta ese TXT y levanta, baja, compila las imágenes que nosotros le decimos que necesitamos en nuestro proyecto. Bueno, acá está la página principal del comando docker compose. El elemento principal del comando docker compose es un archivo que se llama dockercompose.yaml. YML es una extensión que identifica a un formato de archivo que es parecido al XML, pero mucho más conciso, es un IML, que tiene un formato parecido a esto, en el que es relevante la indentación y que, por ejemplo, todas estas instrucciones que están acá dependen o están dentro de esta otra etiqueta y a su vez todas estas etiquetas que están acá, estas, hasta Redis, están contenidas dentro de la etiqueta Services. Existen, a medida que se fue utilizando y se implementó por primera vez y se fue utilizando el comando Docker Compose, fueron existiendo diferentes implementaciones o diferentes versiones de este archivo YAML. Por lo tanto, una de las convenciones que se usa es en el primer renglón especificar qué versión del formato de ese archivo vamos a utilizar de ahí en más, como para que el intérprete del archivo sepa cómo tratar a todos los comandos que nosotros vamos poniendo ahí. Básicamente lo que vamos a hacer es, dentro de la etiqueta service, poner una etiqueta, como por ejemplo WebAI en ese ejemplo, y como por ejemplo Redis acá, que define cada uno de los Docker que nosotros queremos levantar. Y a su vez, dentro de esa etiqueta, especificar los parámetros que nosotros le especificábamos
al comando docker compose que usábamos en el video anterior para que al ejecutar docker compose app lea este archivo y levante los dos docker que necesitamos en nuestra aplicación con los parámetros necesarios para que funcionen como nosotros queremos que lo hagan. Esto no solo tiene ventajas de distribución, porque yo después le puedo pasar a un compañero mío el archivo YAML y él teniendo ese archivo YAML y ejecutando el comando docker compose app, es todo lo que necesita para poder levantar el entorno tal y como figura en nuestra computadora. No solo tiene la ventaja de tener todos los parámetros en un solo archivo, que es fácil enviar, es fácil backupear, es fácil distribuir, mantener versionado en Git, sino que a su vez tiene ventajas como por ejemplo, una vez que quedan levantados los Docker, entre ellos, entre el Docker Web en este caso por ejemplo y el Docker Redis, se ven entre ellos con este mismo nombre, ¿sí? Si nosotros entramos dentro del Docker Web y hacemos ping Redis, nos va a responder este Docker y viceversa, ¿sí? Entonces, en nuestro Docker Application Server podemos configurar que la URL de la base de datos es el nombre que le ponemos en el servicio. Ya lo vamos a ver ahora en un ejemplo rápido. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir una consola y crear una carpeta para poder almacenar en esa carpeta el archivo YAML. Vamos a utilizar la misma carpeta que utilizamos en el video anterior, era test docker. Acuérdense que en esta test docker nosotros teníamos la carpeta MySQL Data y tenía el contenido de toda una estructura de una base de datos y una tabla con datos que habíamos hecho de prueba, ¿no es cierto? Bueno, nosotros lo que necesitamos hacer, primero que nada, dentro de una carpeta, es crear el archivo docker compose.yml. Ahí lo vamos a crear, ahí lo tenemos vacío. Vamos a abrirlo con un editor de código. Entonces tenemos el archivo docker compose, ¿sí? Que en este caso está vacío. Vamos a ver cómo hicimos la vez pasada, en el video anterior, para ejecutar el comando docker que levantaba una versión de la base de datos MySQL, la última versión de la base de datos disponible en MySQL y que hacía uso de esta carpeta. Completar este archivo docker compose con los mismos parámetros que nosotros habíamos utilizado en el comando docker para poder levantar y bajar ese docker reutilizando la carpeta que habíamos utilizado en el video anterior para comprobar cómo se mantuvieron los datos por más que nosotros estemos usando este otro comando para subir y bajar el docker. Veamos el comando que teníamos. Vamos a empezar poniendo la versión, tal como nos dice la página de Docker Compose. Nosotros en este caso vamos a poner la versión 2. Vamos a definir los servicios que vamos a usar. Dentro de la etiqueta servicios colocamos una indentación y ahí definimos nuestro primer servicio. Acá puede ir más de uno, pero en este caso vamos a hacer un solo servicio. Vamos a ponerle el nombre que le habíamos puesto acá a nuestro servicio. Y dentro de ese servicio vamos a ponerle todos estos parámetros. Por ejemplo, en ports vamos a definir qué puerto 4000 3306, que era de la misma forma que lo habíamos especificado en acá, las variables de entorno. Environments, sin ese, le hemos puesto esto que en realidad acá lleva un 2 puntos.
la carpeta local, y acá fíjense, a diferencia del comando docker, que le pasábamos todo el path completo a esa carpeta, acá le podemos especificar que es desde el punto donde estamos parados, ¿sí?, la carpeta MySQL Data. Entonces nos queda independiente de en qué carpeta del sistema operativo nosotros tengamos este comando docker compose. Aquí dentro de esta carpeta se va a crear esta MySQL Data, que es la que se va a mapear con la carpeta que corresponde de MySQL del repositorio. ¿Sí? Lo más importante que nos falta acá es de qué imagen, en qué imagen nos vamos a basar para correr este Docker. Bueno, ahí estaría listo. Repasemos. Tenemos un solo servicio, ¿sí?, que va a estar basado en la imagen MySQL Latest, que es esta, que tenemos acá en este comando. Le estamos diciendo que en los ports vamos a mapear el puerto 4000 de nuestra computadora, de nuestro host, contra el 3306 de adentro del Docker, tal como se lo especificamos acá, ¿sí? Le estamos diciendo que le vamos a pasar además dos variables de entorno. Estas dos variables de entorno que se las especificábamos al comando en este punto. Bueno, el nombre, que es este MySQL cursa, y el volumen que va a montar, que acá hay una diferencia importante, como les mencionaba recién, es que el path no es absoluto, como teníamos que hacerlo con el comando docker, sino que es relativo al punto donde estamos parados, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a grabar. Vamos a ir a la línea de comando. Estoy parado en este lugar donde está el archivo docker compose. Vamos a ver el contenido, es exactamente esto que tenemos aquí. Bueno, y ahora ejecutando con el comando docker compose up, vamos a poder levantar nuestro docker. Ahí está levantando. Vamos a cambiarnos a otra consola. Vamos a ir a la misma. Bueno, podemos ejecutar acá nomás el comando docker ps y vemos que está corriendo, ¿sí? Fíjense que al nombre que nosotros le especificamos dentro del archivo docker compose, a este nombre, le agregó el nombre de la carpeta de donde lo ejecutamos, ¿sí?, el nombre de esta carpeta de donde fue que corrimos el comando, y después vamos a observar que si tenemos más de un docker definido dentro de ese archivo YAML, a todos les agrega adelante esto que nos es útil después para ver cómo se relacionan todos los docker que tenemos corriendo en nuestro host, cómo se relacionan entre sí, porque lo vamos a identificar porque empiezan todos con el nombre de la misma carpeta. Bueno, esto tiene que haber ya levantado, está apuntando también a la carpeta que habíamos dejado en el video anterior. Vamos a comprobarlos, a conectarnos a la base de datos y chequear que esté la base de datos con la carpeta. Tiene la misma base de datos con el mismo nombre, está la tabla de prueba que habíamos dejado en el video anterior con los datos. Bueno, fíjense. Ahora, con un método completamente distinto, levantamos un Docker en el que reutilizamos los datos exportados, ¿sí?, los datos exportados en el video anterior, o reutilizamos la carpeta, y queda mucho más conciso, más fácil de leer, más fácil de versionar. Nosotros este archivo podemos mantenerlo con Git. En esta misma ventana, si uno presiona Control C, aborta, en este caso, docker ps, comprobamos, por ejemplo, que sigue corriendo, pero podríamos ejecutar down, y ahí se baja, y se remueve. ¿Se acuerdan que nosotros en el video anterior teníamos que remover a mano el Docker? En este caso ya se encarga el down de removerlo y desaparece automáticamente. Después nosotros le vamos a dar up nuevamente, lo va a volver a crear y vamos a
Venimos acá, seguramente la conexión a la base de datos esta se ha roto. A ver si sigue funcionando. No, parece que sigue funcionando. Ha reconectado automáticamente. Y tenemos los datos, ¿no es cierto? Bueno, volvemos a dar control C. En este caso terminó bien, no hizo abort como hoy. Pero le podemos dar down para que lo termine de remover. Algo que los animo a que vayan investigando es en la documentación del Docker Compose que otros parámetros tienen que nos pueden servir. Digamos. Ahora lo que vamos a intentar hacer es armar un Docker Compose YAML, un archivo de configuración que nos levante 3 Docker que son los que nosotros vamos a necesitar en cualquiera de los proyectos que queremos arrancar y configurarlos adecuadamente para que puedan funcionar con G.